En el live de Hobby surgieron muchas reacciones respecto a la revelación que hizo Jungkook sobre Jimin durante su llamada. Y es que no es para menos, porque lo que mencionó dejó a mucha gente con dudas, preguntas y sobre todo con mucho de qué hablar. Así que vamos a analizar todo con calma y a fondo, porque cada detalle importa, y cada palabra que ha salido de ellos tiene un significado más profundo de lo que parece a simple vista. Lo primero que hay que aclarar es que Jimin y Jungkook duermen juntos. Y esto no es una suposición ni una interpretación, sino una confirmación directa de parte de ellos mismos. Desde que se enlistaron, han estado bajo la modalidad de compañeros, y eso implica que como parte de las reglas del ejército, deben permanecer juntos en todo el proceso, lo que incluye el alojamiento. Ahora bien, esto generó muchas preguntas entre las personas que no están familiarizadas con la dinámica militar o que simplemente se sorprendieron con la noticia. ¿Duermen solo ellos dos en una habitación? ¿Comparten la misma cama? ¿Tienen algún tipo de privilegio? ¿La empresa les pagó una habitación aparte? Vamos a responder una por una con la mayor claridad posible. Primero, no duermen solos. Al igual que el resto de los soldados, comparten su espacio con otros compañeros. No es un privilegio ni algo especial para ellos. Es simplemente el reglamento. En los dormitorios militares hay varias literas, y aunque las camas pueden estar próximas, no significa que tengan una habitación exclusiva para ellos dos. Sin embargo, sí duermen muy cerca el uno del otro, lo cual es completamente normal dentro de este sistema, pero al mismo tiempo, es algo que tiene un matiz mucho más personal en su caso, porque esto no es nuevo para ellos. Han pasado años compartiendo habitaciones, han pasado noches en las que sin importar dónde estuvieran, terminaban uno junto al otro, en hoteles, en dormitorios, en casas, en cualquier lugar donde la vida los pusiera. Y ahora, en esta etapa tan distinta y difícil, siguen eligiéndose. Segundo, no tienen ningún tipo de trato preferencial ni privilegios. La agencia de BTS no tiene nada que ver con esto. No es una decisión tomada por HYBE ni por Big Hit, ni por ninguna entidad externa. El hecho de que estén juntos es una elección que ellos hicieron dentro del proceso militar y fue completamente voluntaria. Si Jimin y Jungkook querían estar juntos en este proceso, fue porque así lo decidieron. Como bien dijo Jungkook en Are You Sure? Cuando mencionó su alistamiento con Jimin, ya sabían cómo sería la modalidad, porque incluso él mismo comentó, cuando durmamos frente al otro. O sea, no fue una sorpresa para ellos. Era algo que ya tenían contemplado y que además fue su elección desde el principio. Y aquí es donde las cosas se ponen más significativas, porque no estamos hablando de una simple decisión logística. Estamos hablando de dos personas que han construido un mundo juntos, que se entienden sin palabras, que encuentran paz en la presencia del otro. Ahora, hablando de esto desde una perspectiva más cercana a su relación, este es otro de esos momentos que refuerzan lo innegable que es la conexión entre Jimin y Jungkook. No estamos hablando solo de dos compañeros de grupo que, por coincidencia, terminan juntos en una habitación. No, esto es el reflejo de años de cercanía, de confianza, de una relación que claramente va mucho más allá de lo superficial. Nadie los obligó a estar juntos. Nadie los forzó a elegir esta modalidad. Ellos tomaron la decisión porque querían hacerlo de esa manera. Y si lo pensamos bien, esto es algo que han hecho a lo largo de los años en diferentes circunstancias, desde compartir habitaciones cuando tenían la opción de no hacerlo, hasta demostrarse apoyo constante en los momentos más importantes de sus vidas. Lo que pasa con ellos dos no es cuestión de casualidad ni de simple comodidad. Es amor, es complicidad, es la certeza de que cuando uno cierra los ojos en la noche, el otro está ahí, al alcance de su mano, como siempre ha estado, como siempre estará. El hecho de que Jimin y Jungkook estén compartiendo esta etapa juntos, bajo las mismas normas y condiciones que cualquier otro soldado, pero eligiendo hacerlo de esta manera, dice mucho sobre lo profundo de su vínculo. Porque, siendo sinceros, si dos personas no tuvieran una conexión fuerte, si no existiera esa comodidad, ese nivel de confianza, nadie elegiría pasar 18 meses de servicio militar pegado a otra persona, si no fuera porque realmente lo quiere hacer. Esto no es un capricho, no es un simple hecho circunstancial. Es la prueba más clara de que ellos se pertenecen, que su historia está entrelazada de una manera que nadie más puede comprender del todo. Así que, después de analizar todo esto,
queda más que claro que no hay ningún tipo de favoritismo, que no hay ningún trato especial y que la empresa no tiene ninguna injerencia en esto. Lo único que hay aquí es una relación sólida, una elección mutua y una evidencia más de que Jimin y Jungkook siguen caminando juntos, incluso en las circunstancias más difíciles. Porque cuando se trata de ellos, de su conexión, de su amor, siempre van a encontrar la manera de estar juntos. No importa el lugar, no importa el momento, no importa el desafío, ellos siempre terminan eligiéndose el uno al otro. Y eso, para quienes han seguido su historia, no es ninguna sorpresa, sino la confirmación de lo que siempre ha estado ahí, brillando entre ellos como una llama imposible de apagar. Una de las revelaciones más significativas que nos dejó Jikook es que, a pesar de estar en el servicio militar, siguen compartiendo momentos juntos. Momentos que, según sus propias palabras, cuando terminen esta etapa, compartirán con nosotros. Y es hermoso imaginarlo. Pensar en el día en que se sienten frente a una cámara, con una sonrisa en el rostro, recordando todo lo que vivieron y contándonos con lujo de detalle cada pequeña anécdota que marcará su historia. Pero al mismo tiempo, Jungkook dejó algo en claro. Hay historias que jamás nos contarán. Su confesión fue directa y llena de significado. Hay cosas que simplemente no diremos, porque no las soportarían, huirían, y en ese instante el mundo se detuvo por un momento. ¿Qué significa esto? ¿Qué han vivido juntos que consideran demasiado intenso para compartirlo con el mundo? ¿Qué tipo de momentos han atesorado tan profundamente que prefieren guardarlos solo para ellos? Porque si lo pensamos bien, esta no es la primera vez que Jimin y Jungkook nos dejan entrever que hay una parte de su historia que solo les pertenece a ellos. Siempre ha existido esa sensación de que, aunque comparten mucho con nosotros, hay un rincón de su relación que es sagrado, que es intocable, que es solo suyo. Y que aunque quisiéramos saberlo todo, hay cosas que simplemente no necesitamos escuchar, porque no nos pertenecen, porque son demasiado significativas, demasiado suyas, demasiado íntimas. Lo más hermoso de todo esto es que su complicidad sigue intacta. Nada ha cambiado. A pesar de la distancia, a pesar de la nueva rutina, a pesar de estar en una etapa completamente diferente de sus vidas, siguen eligiéndose, siguen buscando estar juntos, siguen encontrando maneras de hacer de cada día algo especial. Jimin y Jungkook no son solo dos personas que comparten una habitación, son dos almas que han construido un mundo donde solo ellos dos pueden entrar. Y cuando termine el servicio militar, cuando regresen, es inevitable pensar que las cosas cambiarán en BTS. Se ha dicho mucho sobre lo que pasará cuando los 7 vuelvan a estar juntos, sobre cómo se reconfigurarán las dinámicas, sobre cuáles vínculos se reforzarán y cuáles se volverán más evidentes. Muchos dicen que será el momento en el que se verá claramente qué ships son reales y cuáles no. Y honestamente, si hay algo que no necesita cambiar ni probarse, es la relación de Jimin y Jungkook. Ellos lo tienen todo: amor, complicidad, química, conexión. No necesitan demostrar nada, porque su historia habla por sí sola. Han pasado años juntos, creciendo de la mano, aprendiendo el uno del otro, apoyándose en cada caída y celebrando cada triunfo. No hay nada que necesiten forzar, no hay nada que necesiten cambiar. Quizás, cuando regresen, lo único que veamos sea una versión aún más fuerte de ellos, aún más sincera, aún más libre. Porque Jimin y Jungkook han tenido momentos en los que se han olvidado por completo de las cámaras, en los que han dejado que su mundo privado se filtre por unos segundos en nuestra realidad. Y quizás, cuando vuelvan, ya no se preocupen por contenerse. Quizás esta vez no se olviden de que hay cámaras, quizás simplemente ya no les importe. Porque cuando un amor es tan real, tan profundo, tan inevitable, no hay lente en el mundo que pueda ocultarlo. Su química, su conexión, su manera de mirarse, de entenderse sin palabras, de elegirse una y otra vez, todo eso seguirá ahí. Más fuerte, más claro, más innegable que nunca.